Un feliz sábado. ¿Cómo están, hermanos? No va a ser fácil, pero así es. Eh, no me puse de acuerdo con la hermana, pero, pero la temática a tratar está sobre la misma línea del especial. Quiero invitarles para que doblemos nuestras rodillas, sin mucho preámbulo, para avanzar directamente en materia. Oremos. Padre querido, nos acercamos ante tu presencia en este día santo para unirnos a esa fiesta que hay en el cielo, donde los ángeles echan sus coronas a tus pies y te dicen, Santo, Santo, Santo. Como tu pueblo, Señor, como tus criaturas aquí en la tierra, eh, reconocemos que tú eres el soberano, que tú eres todopoderoso, que eres nuestro creador y nuestro sustentador. Y hemos venido a este lugar, Señor, no para escuchar a una persona que ni siquiera puede hablar. Venimos aquí, Señor, para escuchar tu voz. Imploramos, Señor, la presencia de tu Espíritu, para que tu palabra, Señor, no vuelva a ti vacía, sino que cumpla el propósito por el cual la has enviado. Pedimos el perdón de nuestras faltas y rogamos, Señor, que tu promesa se cumpla y que tu presencia sea en medio de nosotros. Te pedimos esto en el bendito y glorioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a ubicarnos, vamos a ubicarnos en el tiempo a través de la cronología bíblica. El pueblo de Israel se dividió en algún momento. El Señor había levantado a un hombre a quien le había prometido una, eh, gracias, le había prometido que su descendencia sería como la arena del mar. De allí vino Isaac, luego vino Jacob, los 12 hijos, las 12 tribus que tuvieron que pasar por un periodo de esclavitud. El Señor los lleva a Canaán, se establece un sistema de gobierno, se levanta el santuario, Dios los ubica allí y habita en medio de ellos. Son gobernados por jueces establecidos por Dios y luego el pueblo mira a las naciones vecinas y dicen queremos un rey. Empieza el periodo de la monarquía y se establece el primer rey de Israel. ¿Quién es? ¿Quién fue? Saúl. Viene el segundo rey. ¿Quién fue? David. Y el tercero, Salomón. ¿Quién fue el cuarto? Muy bien. A partir de ese momento hay una división y el pueblo de Israel se divide en dos.
10 tribus del norte y 2 tribus del sur. Las tribus del norte se conocían como las tribus o el pueblo de Israel, y las tribus del sur como Judá, ¿verdad? Arriba las 10 tribus tenían una capital, se llamaba Samaria, y abajo Jerusalén. Viene la larga historia de los reyes, y vez tras vez leemos nosotros en los libros de crónicas y de reyes que muchos de ellos hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y finalmente, para el año 722 más o menos, el pueblo, las tribus del norte, el pueblo de Israel, es tomado por un enemigo, y Asiria los invade y finalmente desaparece las tribus del norte como pueblo de Dios. El pueblo de Judá, el pueblo del sur, tuvo un espacio de gracia un poco mayor. Y se presenta en la historia bíblica y en la historia universal tres sitios a Jerusalén. Y ustedes pueden ubicar esa historia en Segunda de Reyes, el capítulo 24 y 25. Allí aparece cuando el rey de Babilonia envía a uno de sus generales, Nabuzaradán, y toma entonces en cautiverio a Jerusalén, y deja de ser el pueblo de Dios, ese pueblo que nació con Abraham como padre. Finalmente deja de ser, deja de existir, aparentemente, con esa libertad que siempre tuvo. Y entonces empieza el primer gran imperio de la historia, Babilonia, que para el año 605 se convierte en el imperio más grande que ha existido. 605 hasta el año 539. Después, ¿quién vino? Medo-Persia. Desde el 539 hasta el 331. ¿Quién viene después? Grecia, del 331 al 168 a.C. Después viene el Imperio Romano, del 168 hasta el 476. Pero el Imperio Romano reinó en 3 oportunidades de forma distinta. Esto es lo que se conoce como Roma imperial, del 168 hasta el 476. Después Roma cambia de forma, se divide, pero sigue reinando Roma desde el año 476 hasta el 538, cuando la última tribu bárbara es eliminada, los ostrogodos. Reina Roma, pero de forma dividida. Y finalmente tenemos el último periodo de Roma, actuando como una Roma no imperial, sino como más bien una Roma más religiosa. Tenemos a Roma papal, que reina por 1260 años, desde el año 538 hasta 1798. Esto que estamos repasando aquí aparece en el relato bíblico. Con nombres aparece hasta el imperio de Grecia. A partir de aquí hacia abajo aparecen características que señalan el imperio y la forma de reinado. Pero todo esto no solamente aparece en la Biblia, sino que aparece también en la historia universal. En el año 1798 se produce una herida mortal. Francia, un país ateísta, toma prisionero a un papa, Pío VI, y entonces lo lleva cautivo, expropia todas sus propiedades y de alguna manera el imperio religioso de Roma tiene un corte, tiene una pausa. Para esta fecha aproximadamente se está levantando una segunda bestia que aparece en Apocalipsis 13 del versículo 11 hasta el versículo 18. Una bestia que dice que tiene cuernos de cordero, ¿cierto? Y a partir de ese momento para aquí estamos en un aparente
en una aparente paz, donde la herida mortal del sistema religioso romano está siendo curada. Estamos aquí en un cese de la persecución por más de 200 años, pero pronto lo que la Escritura dice se va a cumplir y queremos sentar cuál es ese panorama que viene a partir de ahora. Esto ya es historia, pero la Biblia describe en detalle cómo serán los sucesos que vienen a partir de este momento. La segunda bestia aparece en Apocalipsis 13, el versículo 11. Vamos a ubicarnos allí. Apocalipsis 13, verso 11. Dice, después vi otra bestia que subía ¿de dónde? ¿De dónde subía la bestia? De la tierra. ¿Qué representa la tierra? No había agua. Muy bien. ¿Y si no había agua? ¿Qué representa eso? Muy bien. Apocalipsis 17 y el versículo 15 dice lo que representan las aguas. Estamos bien con el texto. Apocalipsis 17, 15. ¿Qué representa? Muy bien. Si eso representan las aguas, ¿qué representa lo opuesto? La tierra. Exactamente lo contrario. Un lugar poco poblado, ¿verdad? Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, de un lugar poco poblado, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Dos cuernos semejantes a un cordero. ¿Saben a qué bestia se está refiriendo aquí, Apocalipsis 13:11? ¿A qué bestia se refiere? ¿Qué representa? Estados Unidos de Norteamérica. Dice que tiene dos cuernos que representan la libertad civil y la libertad religiosa, pero que habla como dragón. ¿Qué representa un dragón o qué representa el dragón en la Biblia? Representa a Satanás, muy bien. Pero dependiendo del contexto, un símbolo en la Biblia puede representar una cosa o puede representar otra. Cuando nosotros leemos Apocalipsis 12 y vemos el versículo 4, ¿qué está haciendo el dragón allí? Alguien que me diga, por favor. Sí, por favor, sí. Apocalipsis 12 da una profecía y es la promesa de Cristo, el Salvador. No tenemos tiempo de repasar todo eso, pero está hablando de Jesús que iba a venir a este mundo, ¿verdad? Dice el versículo 4 que el dragón estaba, ¿dónde? ¿Dónde estaba parado? Delante de la mujer. ¿Esperando a qué? A que naciera el niño. Y si el dragón representa a Satanás, quiere decir que Satanás estaba al frente de María esperando que Jesús naciera. ¿Sí o no? ¿Así estaba? No. Era el mismo diablo que estaba esperando que Jesús naciera para matarlo apenas naciera el niño. El dragón representa a Satanás, según Apocalipsis 12:9, pero según el contexto puede representar una cosa u otra. Porque la serpiente, ¿a quién representa? A Satanás, la serpiente antigua, ¿cierto? Pero la serpiente también puede representar a Cristo. ¿Recuerdan la serpiente levantada en el desierto? Muy bien. ¿A quién está representando Satanás en este contexto? ¿A quién le está representando el dragón en este contexto? Vayamos a Mateo, el capítulo 2 y el versículo 16. Mateo 2 y el versículo 16. ¿Alguien me ayuda con la lectura, por favor?
Gracias. ¿A través de quién estaba actuando Satanás para quitarle la vida al niño? ¿Y a quién representa Herodes? A Roma, el poder civil, ¿cierto? El dragón representa un poder civil. Un texto más para poder afianzar esta idea. Vayamos a Ezequiel, el capítulo 29, y vamos a leer el verso 3. ¿Cómo el dragón puede representar al poder civil? Si alguien lo tiene, me ayuda a leerlo, por favor. ¿De quién está hablando allí? Del faraón. ¿Y cómo lo representa? Como un dragón. ¿Quién era el faraón? ¿Representaba el poder civil de Egipto? Sí. El dragón representa a Satanás, pero de acuerdo al contexto puede representar también al poder civil. Y en este caso particular, leo Conflicto de los Siglos, la página 434, párrafo 2, la última parte del párrafo. Dice, así que si bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido derivado, es un símbolo de Roma pagana. De Roma pagana. Así que dice que esta segunda bestia tiene cuernos de cordero, libertad civil y religiosa, pero habla como dragón. Habla como dragón. ¿Qué quiere decir que habla como dragón? ¿A qué representa el dragón? Lo acabamos de ver. ¿A quién? El poder civil, ¿cierto? Habla a través del poder civil. ¿Y cómo habla el poder civil? ¿Cómo habla? ¿O cómo habla una nación? ¿Cómo es representado como una nación o como un país habla? Muy bien. Permítame ubicar una cita. Leo de Conflicto de los Siglos, la página 437 y el párrafo 1. Dice, los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción. Libertad civil y religiosa, pero habla como dragón. Parece cordero, pero habla como dragón. Una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representaba. Dice, el hablar, y lo pone entre comillas, el hablar de la nación son los actos de las autoridades legislativas y judiciales. Así habla el dragón, así habla el poder civil. ¿A través de quién? Del gobierno que establece leyes. Esta bestia que representa el poder civil va a hablar como dragón, estableciendo leyes. Si ustedes leen Apocalipsis 13, el versículo 12, básicamente, 12, 15 en adelante, vamos a encontrar, aquí está el resumen, que la bestia de la tierra habla como dragón, es decir, habla como quién, como Roma, como una nación a través de sus líderes, a través de las leyes o del poder legislativo. Esta segunda bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia. ¿De cuál primera? ¿Cuál es la primera? Roma, Apocalipsis 13, 1 al 10. Todo lo hace en presencia o en favor de la primera bestia. ¿Qué más? Manda a todos a adorar a la primera bestia, en este caso a Roma. Hace una imagen de la primera bestia. Aquí está el resumen, pero ustedes lo pueden leer ahí, del 11 al 18. Hace una imagen de la primera bestia, de Roma. Impone la marca de la primera bestia. Todo lo que hace la segunda bestia se levanta para
enfocar y para hacer todo en favor de la primera bestia. Entendiendo que esta segunda se refiere a Estados Unidos. La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, ¿la han leído alguna vez? Aquí está. Usted la puede encontrar en internet. ¿Qué dice la Constitución? ¿Por qué vamos a esto? Porque la segunda bestia es representada por un símbolo que tiene dos cuernos, libertad civil y libertad religiosa, pero que habla como dragón. ¿Y cómo habla un dragón? A través de las autoridades estableciendo leyes. Mire lo que dice la primera enmienda. El Congreso, el que se encarga de hacer las leyes, la forma en como la bestia hablaría, no hará ninguna ley con respecto aquí está la cláusula número 1 de la primera enmienda. El Congreso no hará ninguna ley con respecto al establecimiento de religión. Tiene cuernos de cordero, tiene libertad civil y religiosa. Dice, no hará ninguna ley con respecto al establecimiento de religión. Y la segunda cláusula, ni que prohíba la libre práctica de la misma. No va a establecer una ley para imponer religión y tampoco, dice la segunda cláusula, va a prohibir la libertad de la religión, de alguna religión. Y miren la tercera cláusula de esa misma primera enmienda. Tampoco hará ninguna ley que coarte la libertad de expresión, de prensa o el derecho que tiene el pueblo a reunirse pacíficamente y pedirle al gobierno que se les haga justicia. No va a coartar la libertad de reunirse. Teniendo esto en mente, entendiendo que tiene corderos como de león, tiene cuernos como de cordero, pero hablar como león, esto está en la Constitución. ¿Cómo es posible que un país que habla acerca de libertad religiosa y que está escrito en la Constitución llegue a hacer exactamente todo lo contrario? Es lo que dice la Escritura. ¿Cómo puede llegar a ser esto posible? Yo quisiera que revisáramos algunos comunes denominadores de lo que será el desenlace de la historia del pueblo de Dios en esta tierra. Primero, va a haber un remanente fiel. ¿Cuál va a ser ese remanente? Los que guardan los mandamientos de Dios. Y ya entendemos todo lo que eso implica. Esta semana hablamos acerca de justificación por la fe y lo que involucra guardar los mandamientos de Dios. Y en palabras más sencillas y más simples, lo resume 1 Juan 3 y el capítulo 4 y el versículo 1 Juan 3, 4 y 9. Vamos a leer ese texto, por favor. Alguien que me ayude. 1 Juan 3. El versículo 9. Aquel que es nacido de Dios no peca. No peca. La Biblia es clara. ¿Y qué es pecado? El versículo 4, 1 Juan 3, 4. ¿Qué es pecado? El remanente fiel guarda los mandamientos de Dios. No dice intenta guardar. Los guarda. Esto es lo que aparece en ese escenario. Un remanente fiel. Segundo, aparecen enemigos. ¿Quiénes van a ser? El dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Quién es el dragón? Satanás. Pero vamos a hablar del poder civil, ¿cierto? El poder civil. La bestia, la primera bestia, Apocalipsis 13. El sistema religioso y el falso profeta. El protestantismo apóstata. ¿Cierto? Esos son los enemigos del remanente.
¿Qué más? ¿Qué más viene? Va a haber un tiempo de angustia representado por la gran tribulación y esta semana hablamos de eso también. Entendemos que hay dos tiempos de angustia. ¿Qué más viene? El remanente, la prueba de fe. El remanente va a ser probado. ¿En qué? En fe. Su fe va a ser severamente probada. Siguiente común denominador, va a haber una demora. Este pueblo necesita paciencia, porque en medio de la tribulación el Señor no los va a librar inmediatamente. Va a tener que esperar y va a tener que sufrir una fuerte persecución y va a tener que desarrollar paciencia. Finalmente, va a haber una liberación. Dios intervendrá al fin para librar a su pueblo. Ahí están los comunes denominadores de todo el desenlace de la historia. Un remanente, unos enemigos, un tiempo de angustia, una prueba de fe, una demora y una liberación. Y yo quiero que revisemos esto desde un punto de vista tipológico. Daniel 3 nos ilustra el peligro de violar la primera cláusula de la enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Qué dice la primera enmienda? ¿Qué dice la primera cláusula de la enmienda? Que el gobierno no va a ¿qué? A establecer una ley, ¿sí? En temas de religión. ¿Cómo va a ser esto al final? ¿Cómo va a ser esto al final? La bestia, la segunda bestia, representada por el poder civil, va a levantar una imagen. Esta imagen, según el conflicto de los siglos, representa el protestantismo apóstata. Si a alguien le interesa la cita, por ahí la tengo, pero no voy a tomar el tiempo de buscarla ahorita. El poder civil, tercero, el poder civil instigado por los líderes religiosos mandará a adorar a la imagen, a esta imagen que se levanta, ¿cierto? Esto es lo que va a ocurrir al final de la historia. El poder civil levanta una imagen y este poder civil instigado por líderes religiosos va a ordenar que se adore a esa imagen. La crisis tendrá que ver con la obediencia a la ley de Dios y la adoración. Se dará un decreto de muerte contra el que no adore. El remanente fiel perderá sus derechos civiles y pasará por un tiempo de angustia. Ahora relacionamos esto con lo que ocurre en Daniel 3. Finalmente, Dios se demorará en librar a su remanente y al final, Miguel intervendrá para libertar a su pueblo. Daniel 3 y el versículo 15, el desafío del rey. ¿Alguien me puede ayudar con la lectura, por favor? Leemos el versículo 15. 3:15. Aquí está, lo puse para que lo hiciéramos más rápido, porque el tiempo no me va a dar. Noten la palabra que se está resaltando. La palabra clave aquí es librar. El rey dice, establece una norma de religión y dice, aquí se va a adorar ¿a qué? A esta imagen que fue levantada. De paso, menciono que el rey Nabucodonosor en el capítulo 4 se convirtió en ¿qué? En bestia. De ahí viene la imagen de la bestia. El rey levanta una imagen y establece una orden, un mandato en tema de religión para que se adore a una imagen. ¿Y quién será el Dios que os libre? Dice, la respuesta de los héroes jóvenes hebreos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ellos habían tomado una decisión con anticipación. Pero ojo, la decisión que ellos tomaron no fue simplemente en una convicción teórica, sino que en la vida práctica ellos afianzaron esa convicción de tal manera que cuando llegó la prueba, ellos ya lo tenían claro. No es necesario que respondamos sobre este asunto. La decisión está tomada de tiempo atrás.
He aquí nuestro Dios, a quien servimos, ¿puede qué? Librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no es así, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Cristo interviene para librar. Daniel 3, versículo 25 y 28. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto de los 4, del cuarto, es semejante al Hijo de los dioses. Verso 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, que envió ¿a quién? A su ángel. ¿Y qué hizo? Libró a sus siervos que hicieron ¿qué cosa? Confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y ¿qué? Adorar a otro Dios que a su Dios. Por la fe, por la fe, por la fe, los jóvenes hebreos vencieron. En Hebreos 11 y el versículo 32 al 34 encontramos este pasaje de una historia de fe. Dice, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones y apagaron fuegos impetuosos, refiriéndose a los 3 jóvenes hebreos. Vamos a revisar los comunes denominadores de Daniel 3. Hay un remanente fiel. ¿Quiénes son? Los jóvenes hebreos. Tiene enemigos, el rey, el poder civil y sus consejeros religiosos. ¿Tuvieron un tiempo de angustia los jóvenes hebreos? Sí, el decreto de muerte en el horno. ¿Su fe fue severamente probada? Así es. ¿Hubo una demora? Por supuesto que sí. Ellos no fueron librados inmediatamente. Tuvieron que pasar por el horno. Tuvieron que pasar por la prueba. La liberación. ¿Quién fue? ¿Quién vino? El ángel. ¿Cuál es ese ángel? Todos lo tenemos claro, ¿verdad? Todos tenemos claro quién es ese ángel. Podemos encontrar muchos textos acerca de que este ángel se refiere a Cristo Jesús, ¿verdad? Allí encontramos en Jueces 13, encontramos en Jueces, en Judas 9, Judas 1:9, encontramos en Zacarías 3, ¿sí? Encontramos en Éxodo 3. Todo en relación a que este ángel es Jesús. Bien. Los comunes denominadores de Daniel 3. Se establece una ley en tema de religión. Primera enmienda, ¿cierto? La primera cláusula de la enmienda. No se establecerá ninguna ley en tema de religión. ¿Qué dice la segunda cláusula? ¿La recuerdan? Ni tampoco se prohibirá que se ejerza la religión. Vayamos a Daniel 6. El peligro de violar la segunda cláusula. La segunda cláusula. El punto de conflicto nuevamente es la adoración y la ley de Dios. El rey, en Daniel 6, prohíbe, la segunda cláusula, prohíbe la libre práctica de la religión o el derecho que tenía Daniel de practicar su religión. Los enemigos de Daniel, en el versículo 5, lo acusaron con relación a la ley de su Dios, porque no había otra cosa sobre qué acusar. No había nada que se le pudiera señalar a Daniel, porque era perfecto, intachable, irreprensible, sin mancha delante de Dios y delante de los hombres. Así que no tuvieron ninguna otra forma de acusarlo, a menos que se señalara algo que tuviera que ver con la ley de Dios. Versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. En Daniel 6, el versículo 6 al 9, engañado por sus consejeros, el rey redacta una ley para prohibir que Daniel practicara su religión. Vamos a leer esos textos. Daniel 6, el versículo 6 al 9. Bueno, este sí lo tengo aquí, perdón, este sí lo tengo.
el rey Darío firmó esta prohibición. La segunda cláusula establece que no se va a prohibir que se ejerza libremente la práctica de la religión. En Daniel 6:10 encontramos que Daniel no cambió sus hábitos para ser políticamente correcto. Adoró de la misma manera en que lo hizo como siempre. Fue habitual en él. Si nosotros pretendemos llegar a alcanzar la obediencia cuando este edicto se lance, estamos tratando una imposibilidad. Nadie que no tenga una experiencia previa con Dios de manera personal va a poder pasar por esta prueba y decir, no, cuando llegue el momento, yo voy a permanecer fiel. Es imposible. De la manera en que Daniel lo hizo, obedeciendo a Dios en todas las cosas, en todas las cosas. Cuando Daniel supo del edicto, que el edicto había sido firmado en su casa, entró en su casa, ¿y qué hizo? Ojo, y esto no fue en presunción. La fe y la presunción son dos cosas muy parecidas. Hay una línea delgada y fina. Y el espíritu de profecía dice que de cada 10 casos, 9 se confunden con presunción, considerando que es fe. ¿Acaso Daniel no podía orar cerrando las ventanas? ¿Sí podía hacerlo o no podía hacerlo? ¿Por qué abrió las ventanas? Parece presunción. Abriendo las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba. ¿Sé qué? Se arrodillaba. El tema era la adoración. ¿Cuántas veces lo hacía? 3 veces al día. Oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Cómo lo hacía antes? ¿Por qué Daniel oraba con las ventanas abiertas? Déjeme si ubico el texto. Segunda de Crónicas 7 tiene que ser. Pero no es aquí donde lo quiero ubicar. Tiene que ser en Reyes. Primera de Reyes 8. Primera de Reyes 8. Vamos a leer el versículo. Para ubicarnos en contexto, Salomón está dedicando el templo. Salomón está dedicando el templo y hace una oración. Y entonces leemos en el versículo 35. Salomón le dice al Señor: cuando el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, si oraren hacia este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado cuando los hubieres afligido, escucha tú el del cielo, perdona su pecado, perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que deben andar, y da lluvia sobre la tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Ahora, vayamos al versículo 46. Y aquí está el texto clave. Salomón está haciendo una lista de peticiones al Señor en la consagración del templo. Versículo 46. Si hubieran pecado contra ti, porque no hay hombre que no peque, y tú estuvieras airados contra ellos, ¿y qué cosa hiciera el Señor? Los entregares delante del enemigo para que fuesen ¿qué? Cautivos, y lleven a tierra enemiga, sean lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, y se convirtieren y oraren a ti en la tierra en que los cautivaron, y dijeren: pecamos, hemos hecho lo malo,
hemos cometido impiedad. Y se convirtieron a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubieran llevado cautivos y oraren, ¿cómo? Oraren hacia esta tierra que tú diste a tus padres, a la ciudad que tú elegiste y a la casa que yo he edificado a tu nombre. Entonces, ¿qué? Escucha tú en el cielo, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y ampara su causa, y perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti, y todas sus transgresiones que han cometido contra ti, y haz que tengan de ellos misericordia, y que tengan de ellos misericordia los que los hubieren llevado cautivos. ¿Estaba cautivo el pueblo de Israel? Sí. Y ahí en Daniel 9 nosotros encontramos que él oró siguiendo el formato que estaba planteado en las Escrituras. Si oraren a ti, ¿cómo? ¿Qué tenía que hacer? ¿Sí? ¿Y cómo debían orar? Correcto. Confesando su pecado y el pecado de su pueblo. ¿Recuerdan cómo oró Daniel? Señor, hemos pecado. Hemos hecho impíamente. Hemos hecho lo malo delante de ti. Y Daniel abría sus ventanas y oraba hacia Jerusalén, mirando hacia Jerusalén, porque así era la promesa. Como lo solía hacer antes, Daniel no cambió absolutamente nada. En Daniel 6, el versículo 14 al 22, el ángel interviene para librar a Daniel. Y este sí lo vamos a leer desde aquí. Es importante que podamos leer estos textos. ¿Ya estamos ubicados? Daniel 6, 14 y el versículo 6 y el versículo 14. Entonces el rey, al oír estas palabras, le pesó en gran manera. El rey fue engañado. El rey fue engañado. ¿Por quiénes? Por sus consejeros religiosos, ¿cierto? Le pesó en gran manera y sobre Daniel puso cuidado. ¿Para qué? Librarlo. ¿Podía librarlo el ser humano? No. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Pero aquellos hombres se reunieron cerca del rey y dijeron: Rey, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún decreto, ningún decreto u ordenanza que el rey firmare puede ser ¿qué? Cambiado o revocado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y hablando el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú ¿qué? Continuamente sirves, ¿qué haga? Te libre. ¿Recuerdan la palabra repetitiva? Te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se cambiase. Se fue luego el rey a su palacio y pasó la noche en ayuno. Instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Entonces el rey se levantó muy de mañana, antes de que saliera el sol, y se fue a prisa al foso de los leones. Y llegándose cerca del foso, llamó a voces a Daniel, con voz como triste. El rey habló a Daniel y dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú ¿qué? Continuamente sirves, ¿te ha podido qué? Librar de los leones. Entonces habló Daniel con el rey: oh rey, para siempre vive. El Dios mío, ¿qué hizo? Envió su ángel. ¿Qué ángel? El mismo, Cristo. Envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen mal, porque delante de él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho ningún mal. Qué tremendo, ¿no? La vida, el testimonio de Daniel, un siervo de Dios, a quien el Señor continuamente cuidaba. Revela la experiencia de aquellos que pasarán por esa gran prueba final.
Comunes denominadores de Daniel 6. Había un remanente fiel. Ese era Daniel. Los enemigos, los consejeros del rey. Daniel tuvo que vivir un tiempo de angustia. Sí, en el foso de los leones. ¿O creen ustedes que fue fácil llegar allá? No, fue intimidante. La prueba de fe de Daniel. ¿Daniel fue probado en su fe? Por supuesto que sí. ¿Hubo una demora? Sí, Daniel tuvo que pasar toda la noche. Tuvo que atravesar por la prueba y pasó toda la noche en el foso de los leones. Y finalmente, la liberación. El ángel Miguel libró a Daniel de manos de su enemigo. La experiencia de Jesús relata básicamente todo esto mismo y es una ilustración para nosotros. El remanente fiel, Jesús. Los enemigos, Satanás y los líderes judíos. El tiempo de angustia. ¿Jesús vivió algún tiempo de angustia? Alguien que me ayude con esta cita. Mateo 26, 37, 39 y 42. Y otra persona que me ayude con Lucas 22, 44. Hermana Erika, me ayuda con Lucas 22, 44, por favor. Y otra persona con Mateo 26. ¿A qué cosa? Angustia. ¿Pasó por un periodo de angustia Jesús? Sí. ¿Qué más dice? El 39. Dejemos hasta ahí. ¿Pasó Jesús por un momento de angustia terrible? Sí. ¿Qué dice el versículo 44 de Lucas 22? Una terrible angustia la que experimentó Jesús. La fe de Jesús fue probada. Así es. Leemos en el Deseado de todas las gentes, la página 704. Entre las terribles tinieblas, aparentemente ¿qué? Abandonado. Aparentemente fueron abandonados los jóvenes hebreos cuando entraron al horno. Aparentemente fue abandonado Daniel cuando entró al foso de los leones. Aparentemente fue abandonado Jesús de parte de Dios. Cristo había vaciado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. En esas horrorosas horas había confiado en la evidencia que antes recibiera. Aquel que va a pasar por este periodo de angustia necesita, para desarrollar esa fe, necesita tener una evidencia previa. Y lo hemos mencionado a lo largo de esta semana. La fe no es ciega, se basa en evidencias previas. Una evidencia que antes recibiera de que era aceptado de su Padre, conocía el carácter de su Padre, comprendía su justicia, su misericordia y su gran amor. Por la fe. ¿Por qué? Por la fe. Confió en aquel a quien había sido siempre su placer obedecer. Y mientras sumiso se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Por la fe, Cristo venció. Por la fe, dice Romanos 1, creo que 16 o 20 por allí dice, por la fe el justo vivirá. Jesús resucitó, fue librado por la vida que estaba en él, pero el Padre le dio la autorización. Leemos en Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo, ¿qué? La pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Pero este mandamiento recibí de mi Padre. La experiencia del pueblo de Dios. Mientras Satanás acusa al pueblo de Dios, haciendo hincapié en qué cosa, en sus pecados, el Señor le permite probarlos ¿cómo?
hasta lo sumo, hasta el extremo. La confianza de ellos en Dios, su fe y su firmeza serán ¿qué? Rigurosamente probadas. Y tal vez la mejor experiencia que ilustra lo que el remanente fiel que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús va a atravesar es la vida de Job. La vida de Job ilustra todos estos comunes denominadores, donde el remanente fue el mismo, Job. El enemigo fue el mismo Satanás. ¿Cómo era la vida de Job? Dios dice en Job, el capítulo 1 y el versículo 8 dice, ¿has visto a mi siervo Job? Varón como perfecto, justo, recto, temeroso de Dios. ¿Y qué más? Apocalipsis, el capítulo 12, dice que Satanás es el acusador y él nos tiene escaneados. Él conoce cada debilidad de nosotros y sabe por dónde atacar. Y frente a la declaración de Dios de que Job era varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, ¿saben qué dijo Satanás? Ese que conoce todas las debilidades, ¿sabe qué dijo? Se quedó callado. Si Job hubiera tenido una sola cosa que se le pudiera señalar, Satanás hubiera levantado su voz y delante de todo el concilio celestial hubiera dicho, un momento, él no es perfecto y no es totalmente apartado del mal. Él tiene este detalle. Job representa a esa generación que va a atravesar por esa prueba de fe. No había nada que se le pudiera señalar. Satanás guardó silencio, el mismo Satanás. Y es lo que dice Tito 2. Aquí hago solamente ese paréntesis. Tito 2 y el versículo 8, solamente para señalarlo, porque usted y yo podemos llegar a vivir esa misma experiencia. Tito, el capítulo 2. A ver si estoy bien con la cita. Eh, Tito 2 y el versículo 8, sí. Leemos el 7 para el contexto. Presentándote tú como ejemplo de buenas obras en doctrina, mostrando integridad, honestidad, sinceridad, palabra sana e irreprochable, para que el adversario, Satanás, se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Usted y yo podemos ser como Job, que Satanás se avergüence y no tenga una sola cosa que señalar. Que el honor de Dios, que es el que está en juego, pueda, o el carácter de Dios pueda ser vindicado en su vida y en la mía. Satanás guardó silencio, pero dijo, como es astuto, dijo, es porque le tiene cercado. Y entonces Satanás, el Señor le dice, bueno, en sus manos está, haga lo que quiera, pero no le toque la vida. Job perdió todo apoyo humano, perdió todo bien material. ¿Cuánto perdió? ¿Fue realmente todo o algo le quedó? En cuanto a bienes materiales, perdió todo. Todo apoyo humano. Sus amigos lo rechazaron. Su propia esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Todo, lo perdió todo, hasta su salud. Una llaga le estaba consumiendo su cuerpo y se estaba muriendo lentamente. Y en medio de esa terrible prueba, de esa cosa que le molestaba y le incomodaba, en medio de no tener nada, de recibir el rechazo de todos, hasta de sus seres más queridos y más allegados, Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y aunque mi carne sea deshecha, mis ojos verán al Rey. Estos ojos verán al Rey.
La fe de Job fue probada hasta lo sumo, hasta el extremo. ¿Vivió un tiempo de angustia? Sí. Él no fue librado de la prueba inmediatamente, pero después el Señor lo libró y tuvo mucho más que lo que tenía antes. El conflicto de los siglos, la página 605 dice, su fe, hablando del remanente, no decae si sus oraciones no reciben inmediata contestación. Job, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 38, en un tiempo de angustia, clamaba y oraba al Señor y decía, Señor, ¿por qué? Señor, ¿qué pasa? Señor, ven en mi auxilio. ¿Por qué escondes tu rostro de mí? No decae si sus oraciones no reciben contestación. Aunque sufren ansiedad, el terror y la angustia más desesperante, ¿qué hacen? No dejan de orar. Y es lo que ilustra Lucas el capítulo 18 cuando se habla acerca del juez injusto y la viuda. El juez no le prestaba atención y por eso la viuda dejó de seguir insistiendo. Seguía y seguía y seguía y seguía. Y Lucas 18, al final, versículo 8, si no estoy mal, termina diciendo, porque esta parábola es figura o ilustra acontecimientos escatológicos. Y pregunta y dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará este tipo de fe en la tierra? Apocalipsis responde y dice, sí, sí, va a hallar ese tipo de fe en la tierra, aquellos quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Echan mano del poder de Dios como Jacob se aferró al ángel y de sus almas se exhala el grito, no te soltaré hasta que me hayas bendecido. Su aflicción es grande, las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos, pero el refinador los sacará como oro purificado en fuego. Y aquí quiero hacer una pregunta. Cuando el tiempo de gracia termine, ¿el pueblo de Dios habrá sido sellado? Ya está sellado. Ya está sellado. Si ya está sellado y el tiempo de gracia ya terminó, ya está claro quiénes se van a salvar, ¿cierto? Y quiénes se van a perder. Y entonces, ¿por qué después del tiempo de gracia viene un tiempo de angustia y de desesperación y de incertidumbre para el pueblo de Dios? ¿Por qué? Si ya están sellados. Nosotros no sabemos la condición, correcto, pero Dios sí. Entonces, ¿por qué Dios permite que su pueblo sea probado? Si ya todo está determinado. Por dos razones. La primera, el amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de su prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad. Pero necesitan pasar por el horno de fuego para consumirse su qué. La expresión en inglés es un poco más acertada, porque estos ya tienen el sello de Dios y viven conforme a 1 de Juan 3:9. No viven en pecado, no son personas que viven conforme al mundo. La versión en inglés dice debe consumirse su terrenalidad. Es algo muy diferente. Para que la imagen de Cristo se refleje completamente. Razón número 1. Pero la razón número 2 es porque creo que la razón número 2 es porque Dios le va a demostrar al universo entero que este grupo de fieles le sirven a Dios por puro amor, porque llegaron a conocerlo, porque tuvieron intimidad con Él, porque confían en Él, no importa las circunstancias. Y entonces, como en el caso de Job, todo el universo celestial dice, amén, gloria a Dios, porque hay un grupo de personas en la tierra que sirven a Dios por amor y no miden el amor de Dios de acuerdo a las circunstancias,
sino simplemente saben que Dios es amor y que Dios es justo. Y eso va a ser revelado ante el universo entero, el carácter de los 144,000. Antes de mencionar esto, quisiera recordar un hecho reciente, y fue la pandemia. No sé cómo la vivió Costa Rica. ¿Cómo puede ser posible que un país que dice no estableceremos ningún mandato donde haya religión, ni tampoco vamos a prohibir que se ejerza, aparece en su constitución? ¿Cómo puede ser posible que eso pase a ser lo contrario? Eso nos lo enseñó la pandemia. Va a llegar un momento de crisis que va a ser creado, bien sea económico, social, natural, en el tema climático, político o en tema de salud. Y con un caos tan grande como el que vivimos, podemos llegar a darnos cuenta que lo constitucional se puede convertir fácilmente en, que lo inconstitucional se puede convertir fácilmente en constitucional. Tema de obligación. No va a crear ninguna ley, ni va a prohibir. El asunto de la vacuna. Un tema obligatorio por un periodo de tiempo. Obligatorio. ¿Fue obligatorio o no? Sí. Bueno, no es obligatorio, pero si usted no se vacuna, no puede trabajar, no puede comprar ni vender y no puede estudiar, no puede hacer nada, pero no es obligatorio. ¿Fue obligatorio? ¿Se violaron los derechos civiles? Sí. ¿Pero por qué? Ah, no. Bajo un contexto en el cual políticamente denominamos estado de excepción. Lo que no es correcto, lo que es inconstitucional, ahora llega a ser constitucional. Comenzó por un país, China. Y a partir de ahí, los demás países, el asunto se extendió y los demás países siguieron el ejemplo. Así va a ser la ley dominical. Comienza por un país. El asunto se extiende y los demás siguen su ejemplo. Lo que era inconstitucional se volvió constitucional. Lo que era de libre elección ahora se convirtió en obligatorio. Esto nos enseña algo. Y nos dice, como lo fue el primer sitio de Jerusalén, los estandartes se paran y dicen, aquí estamos. Algo más o menos como esto viene. Pero se retiran los estandartes y el pueblo dice paz y seguridad. Pero la próxima, dicen, le avisamos. Y ahora viene con fuerza y ya no hay marcha atrás. El tiempo que nos queda es poco, muy poco. Y es posible que uno de los escenarios que se desarrolle es el que aparece en Génesis 47. ¿Puedo hablar 7 minutos más? Voy a hablar 7 minutos más. Vamos a Génesis, el capítulo 47. Puede ser que se trate de un asunto económico. Vamos a leer el versículo 13. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué dice el versículo 13? No había pan en toda la tierra. Hubo hambre, hubo escasez. Y hoy los magnates de la tierra están haciendo provisión para eso, ¿cierto? Dice, no había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que halló en la tierra de Egipto, todo el dinero. Y recogió José todo el dinero que se halló en la tierra de Egipto
¿Y en la tierra de quién? De Canaán. ¿Le tocó esto al pueblo de Dios también? Sí. ¿Qué fue lo que hizo el poder civil? En este caso José, representado por José. ¿Retiró qué? ¿Recogió qué? Todo el dinero. Por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en la casa de Faraón. Se recogió todo el dinero porque había hambre, había escasez. Versículo 15. Y acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, se quedaron sin dinero. Crisis económica, a partir de una crisis de hambre. ¿Qué pasó? Vino todo Egipto a José diciendo, danos pan. El asunto va a ser por la comida. Danos pan. Y eso nos enseñó la pandemia, ¿cierto? ¿Qué le preocupaba a la gente en plena pandemia? ¿Salir a comprar los últimos zapatos? ¿O le importaba conseguirse el teléfono que sacó, el último teléfono que sacó una compañía especializada? ¿Le interesaba eso? ¿Qué le interesaba? La comida. Eso era lo que primaba. Danos pan, porque moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero. Entonces, ¿cuál fue el plan que se puso en acción? Y José dijo, dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. ¿Qué empezó a recoger? Los bienes, las posesiones. Y ellos trajeron sus ganados a José y José les dio alimentos por caballos y por ganado de ovejas y por ganado de vacas y por asnos y los sustentó de pan por todos los ganados aquel año. ¿Pero qué pasó después? Y acabado de aquel año, vinieron el segundo año y le dijeron, no encubriremos a nuestro Señor que el dinero se acabó. También el ganado se acabó. Y ahora es suyo. Nada ha quedado delante de nosotros, delante nuestro, Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos? Así nosotros como nuestra tierra. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestras tierras, ¿qué cosa? Siervos de Faraón. Y danos semillas para que vivamos y no muramos, y no sea la tierra asolada. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser ¿de qué? ¿No han notado que los más ricos parece que ahora son cada vez más ricos? Y los más pobres, se especuló mucho acerca de que esta pandemia se organizó con el plan de eliminar la clase media. Y todo parece y todo pinta a un escenario similar. Versículo 21. Y en cuanto al pueblo, lo hizo pasar por las ciudades desde un extremo hasta el otro, en términos de Egipto. Ahora el gobierno los manejaba como quería. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían nación de Faraón, y ellos comían su ración de Faraón que les daba. Por eso no vendieron su tierra. Los sacerdotes, los líderes religiosos. Entonces José dijo al pueblo, y aquí yo, ¿qué? Os he comprado, y a vuestra tierra para Faraón, y aquí semilla para vosotros, sembrad la tierra, y será que de los frutos daréis la quinta parte al Faraón, y 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras, pero para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron, la vida nos has dado, hallamos gracia ante los ojos de mi Señor, y seamos ¿qué? Siervos del Faraón. Seamos siervos. Y ahora el gobierno decía, ustedes hacen conforme a lo que yo quiero y conforme a lo que yo digo. El panorama está planteado. El tiempo que nos queda es corto. La pandemia fue apenas una pequeña ilustración de lo terrible que viene sobre la tierra. Entre un sitio de Jerusalén y el otro no pasó mucho tiempo.
pero el suficiente para que la gente se relajara. El suficiente para que los que habían salido pasaran por penurias, escasez, alguna necesidad y estrecheces. El suficiente para que los que se habían quedado dijeran: ¿qué hacen ustedes allá? Si aquí vino la prosperidad, aquí estamos cómodos. Pero el suficiente para adormecer a todo ese pueblo en una falsa expectativa, para que después, en el segundo sitio, todos murieran. Salmo 73 y el versículo 13 nos dice lo que nosotros debemos hacer. ¿Qué debemos hacer frente a este panorama? Dice: tu camino, oh Dios, está en el santuario. La versión traducida no aparece así, pero cuando ustedes leen el original, dice: tu camino está en el santuario. Y el santuario revela el camino que siguió Cristo y el camino que debemos seguir nosotros. ¿Recuerdan lo que había en el lugar santísimo? El arca del pacto, que estaba sobre el propiciatorio, ¿qué estaba? La chequina. ¿Qué es la chequina? La gloria de Dios. Representa el trono de Dios. Cristo vino desde el trono y atravesó el lugar santo. Pasó por el altar del incienso. San Juan 14:6 dice: nadie viene al Padre sino a través de mí. Él es el mediador. Pasó por los panes de la proposición. San Juan 8:12 dice: yo soy el pan. Pasó por el candelabro. Juan 6:35 dice: yo soy el pan. Juan 8:12 dice: yo soy la luz. Pasó por la fuente de agua. San Juan 4 y el versículo 14 dice: yo soy la fuente de agua viva. Y vino hasta el altar. Juan 1:29 dice: yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El camino de Cristo en el santuario es de allá hacia acá, pero el camino de ustedes y el camino mío es al revés, es de aquí hacia allá. Y cuando usted y yo llegamos aquí y nos encontramos con la cruz, símbolo del Evangelio, no es lo más importante la cruz, pero es un símbolo del Evangelio. Usted se encuentra aquí con lo que Cristo hizo por usted. Entonces usted dice: me entrego al Señor, y avanza en la experiencia cristiana y llega a tomar una decisión para Cristo. Hechos 2:38 dice que podemos recibir el perdón de nuestros pecados a través del bautismo. Pero el cristiano no se queda allí, debe avanzar hacia adelante en una experiencia de santidad. Y entonces se encuentra con el pan. San Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entra al lugar santo para recibir santificación. Y entonces se encuentra también con el altar del incienso. En Salmo 141 y el versículo 2 dice: suba mi oración como incienso. Y a través de la oración, hablamos esta semana, nosotros podemos llegar a conocer a Dios. Porque el conocer a Dios se traduce en vida eterna, según San Juan 17:3, ¿verdad? Y ahora, a través de la escritura, a través de la oración, de la relación personal con Dios, Mateo 5 y el versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Y aquí podemos empezar a experimentar una vida de santidad. Tenemos todas las herramientas: la palabra de Dios, la oración y el testimonio. Una vida de evangelismo. Pero el cristiano no se detiene aquí y avanza por fe al lugar santísimo, porque es una experiencia más elevada, no al lugar santo, al lugar santísimo. ¿Y qué encontramos allí? ¿En qué momento se pasó del lugar santo al lugar santísimo? 1844. Y en el lugar santísimo nosotros encontramos, ¿qué cosa? El arca. ¿Qué hay en el arca? Y alguien se pregunta: ¿es importante la reforma pro salud? Pero es que antes se comía pescado. El santuario nos revela
Apocalipsis dice que el remanente son aquellos que siguen al Cordero de Dios por donde quiera que Él va. ¿En qué lugar está el Señor Jesús ahorita? En el lugar santo, en el lugar santísimo. Allí nosotros encontramos el maná, el maná. Y a partir de 1844 que el Señor entró ahí, dio un mensaje sumamente especial para un pueblo que se está preparando para entrar a la Canaán celestial. Vayamos a Éxodo, y ya voy terminando. Perdonen, hermanos, por extenderme. Éxodo, el capítulo 16, y vamos a leer el versículo 4. El Señor le dio una dieta especial. El pueblo de Dios, antes de estar en el desierto, tenía una dieta distinta, ¿sí o no? Pero cuando el Señor los saca y empieza a conducirlos hacia la Canaán, el Señor les provee una dieta especial. Éxodo 16, el versículo 4. Y dijo Jehová a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo. El pueblo saldrá y lo recogerá, una porción para cada día. ¿Para qué? ¿Para qué? Para probarlo, si anda en mi ley o no. Y previo a la entrada de Canaán, el Señor le cambió la dieta para prepararlos. Antes de entrar a la Canaán celestial, el Señor, aunque el pueblo antes tenía una dieta distinta, el Señor le dice: les voy a dar un régimen distinto para prepararlos, a ver si andan en mi ley o no. ¿Qué más hay en el arca del pacto? La vara de Aarón. ¿Recuerdan el tema acerca de la agricultura que vimos esta semana? ¿Qué fue lo que pasó con la vara de Aarón? ¿Fue eso un milagro? ¿Qué es la agricultura? ¿No es un milagro de la misma índole? ¿Dónde desarrollamos el plan de agricultura? ¿En las ciudades? ¿Sembramos plantas en el cemento? El Señor quiere llevar a su pueblo una experiencia distinta y dice: salgan al campo y allí hablaré contigo. Ezequiel 3:22. Y allí hablaré contigo. ¿Por qué? ¿Por qué la dieta? ¿Por qué el campo? Porque estos elementos Dios los ha dejado como medios para preparar lo único que vamos a poder llevar al cielo, y es un carácter semejante al de Cristo. La sierva de Dios dice que la vida en las ciudades hace 10 veces más difícil. Y hay otro texto que dice: ni una en 100, ni uno en 100 se beneficiará física, mental o espiritualmente por residir en la ciudad. Si a alguien le interesa la cita, me la puede pedir al final. Ni uno en 100. Cuando nos referimos a un todo en porcentaje, ¿qué valor le asignamos? Cuando nos referimos a un todo, el 100%. ¿Cuánto es el 10% de 100? 10. ¿Cuánto es el 1% de 100? 1. Si lo analizamos desde ese punto de vista estadístico, dice: ni uno en 100 se beneficiará física, mental o espiritualmente. ¿A qué porcentaje eso equivale? ¿A cuánto? 0%. Dice ni uno, ni uno. ¿A qué porcentaje equivale eso? 0. Ni uno. Son medios que el Señor ha dejado para que podamos reflejar su carácter. Una última cosa que aparece en el arca del pacto: la ley de Dios. La ley de Dios, que representa el carácter que usted y yo debemos alcanzar por la gracia de Cristo. Porque la transgresión, porque el pecado es la transgresión de la ley. Y aquellos que pasen por todo el conflicto que habla Apocalipsis 13, del 11 al 18, dice: aquí está los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La plataforma está sentada. El escenario lo conocemos.
Y ahora lo que usted y yo tenemos que hacer, también lo conocemos. El maná, la vara y la ley. Un carácter semejante al de Cristo. El tiempo que nos queda es muy corto para lo mucho que hay que hacer. Y este congreso no puede quedarse así nomás. Muy bonitas las predicaciones, muy bonitos los temas, pero ¿y qué voy a hacer yo? Necesito involucrarme, necesito tomar parte activa y entrar en este último acto del drama que está por desarrollarse. Entrar y tomar una parte activa positiva para hacer lo que hizo Noé, salvar a su familia y salvar a todos aquellos que reciban el mensaje. Dice el coro tema, ¿quiénes aceptarán ese llamado? Y la pregunta es para nosotros. Y la pregunta es personal. ¿Quiénes van a aceptar ese llamado? Cuando el Señor venga en las nubes, va a tener evidencia suficiente de que tuvimos toda la verdad, tuvimos toda la luz y que probablemente muchos no hicimos las obras correspondientes. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que su Espíritu obre en cada uno el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios los bendiga. Vamos a orar. Agradecemos, Señor, tu palabra que es una luz en medio de las tinieblas. Gracias, Señor, porque no nos has dejado a ciegas, sino que has revelado, Señor, las cosas que están por ocurrir. Y no solo eso, Señor, sino que también nos has indicado las cosas que debemos hacer para estar listos, para ayudar a preparar a otros. Señor, se requiere fe para tomar este paso. Una fe que probablemente muchos no hemos podido desarrollar con una palabra fuerte, como menciona el espíritu de profecía, debido a nuestra propia indolencia. Despiértanos, Señor, del sueño, porque ahora está más cerca la salvación que cuando creímos. Queremos, Señor, que esa fe que necesitamos pueda ser desarrollada por el oír, y el oír la palabra de Dios. Que por fe, Señor, podamos experimentar el llegar a conocerte, el llegar a entender cómo actúas, llegar a tener una experiencia previa de conocimiento contigo frente a la gran crisis que está por estallar, para que en medio, Señor, de la adversidad podamos sostenernos como viendo al invisible. Prepáranos, Señor, los que estamos aquí y junto con nuestras familias, deseamos ser parte de ese grupo que guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Por nuestras fuerzas es una imposibilidad. Rogamos, Señor, que nos concedas de tu Espíritu. Pedimos estas cosas, Señor, sin merecerlas. Solamente lo hacemos, Señor, porque a través de Cristo Jesús encontramos los méritos para acercarnos confiadamente al trono de la gracia. En su nombre bendito hacemos esta oración. Amén.